Escuché este caso. Hace unos años me llama el head de recursos humanos de una multinacional. Sonaba preocupado. Estaban atravesando una inspección laboral en Buenos Aires. Inspectores del Ministerio de Trabajo estaban recorriendo las oficinas, revisando nóminas, identificando empleados y haciendo preguntas. Y justo esa semana había llegado al país uno de sus ejecutivos estrella, un gerente sueco trasladado como parte de un Employee Relocation internacional. Hasta ahí todo parecía normal, pero había un detalle. El ejecutivo no figuraba en la nómina argentina, seguía cobrando en el exterior. Entonces la compañía hizo lo que muchísimas multinacionales hacen, un intra-company transfer. Payroll afuera, trabajo en Argentina, visa intracorporativa. Todo parece ordenado. Desde el punto de vista migratorio estaban tranquilos. El ejecutivo tenía visa válida y autorización para realizar tareas remuneradas en el país. Pero HR intentó explicarle eso al inspector laboral y la respuesta fue brutalmente simple. No está en nómina, para nosotros está en negro. Y después vino la frase que nadie quiere escuchar en una inspección. Preséntese en el ministerio con toda esta documentación y pague la multa. Ese episodio me quedó grabado por algo muy puntual. Fue una de las primeras veces que vi claramente que migratorio y laboral no siempre hablan el mismo idioma. Porque sí, el gerente estaba legal para migraciones, pero para el inspector laboral no existía. Hoy te explico qué es el Intra-Company Transfer, cómo funciona la visa 23E y por qué este proceso revela el nivel de madurez de una empresa en Global Mobility. Antes de terminar, te voy a decir qué separa a las empresas que lo hacen bien de las que lo improvisan. Quédate y te cuento. El Intra-Company Transfer es la figura migratoria que aplica cuando una empresa multinacional traslada a un empleado desde una de sus entidades en el exterior hacia su filial o sucursal en Argentina, siempre manteniendo el vínculo laboral con la entidad de origen. Esta última parte es clave. El empleado no pasa a nómina local argentina, sigue siendo empleado de la entidad extranjera, con su contrato original, sus beneficios de origen, su estructura salarial internacional. Lo que cambia es dónde presta sus servicios. Esa estructura tiene implicaciones en 3 dimensiones: la migratoria, la laboral y la impositiva. Y hoy me concentro en las primeras 2. ¿Qué es la visa 23E y cuándo aplica? La residencia temporaria en la categoría 23E es la visa específica para el Intra-Company Transfer en Argentina. Aplica cuando se cumplen 3 condiciones simultáneas. La primera: existe una relación corporativa entre la entidad de origen y la entidad argentina, filial, sucursal, casa matriz o empresa del mismo grupo económico. La segunda: el empleado tiene antigüedad en la empresa de origen, no es cualquier empleado, es alguien con trayectoria dentro del grupo. La tercera: el cargo que va a desempeñar en Argentina tiene jerarquía, directivo, gerencial o con conocimiento técnico especializado que no existe localmente. Una pregunta frecuente: ¿cuánta antigüedad necesita tener el empleado para aplicar? Migraciones no solamente mira al empleado, también analiza la relación entre las compañías involucradas. ¿La entidad argentina es subsidiaria? ¿Es controlada por la extranjera? ¿Existe un grupo económico real detrás del traslado? Para acreditar eso se presenta documentación corporativa específica, organigramas societarios, estructura de control, documentación que muestre la relación entre la casa matriz y la filial. El problema aparece cuando esa estructura no está bien documentada. Ahí es donde Migraciones puede empezar a pedir información adicional y en ciertos casos directamente cuestionar el encuadre intracorporativo. Porque si no se logra demostrar una relación corporativa genuina, el caso puede parecer simplemente una contratación laboral disfrazada de transferencia internacional. ¿Cuál es la diferencia práctica entre la 23E y la 23A? La 23A es la residencia por trabajo local. El empleado tiene contrato argentino, aporta al sistema previsional argentino y su empleador formal es la entidad local. La 23E es la residencia intracompañía. El empleado mantiene su contrato de origen, su empleador sigue siendo la entidad extranjera y la filial argentina es donde presta servicios, pero no donde se registra laboralmente. La elección entre una y otra no es una decisión de conveniencia, tiene que corresponder a la estructura real del traslado.
Usar la categoría incorrecta no es un error menor, es una declaración falsa ante migraciones sobre la naturaleza del vínculo laboral. Y acá viene el punto que más problemas genera en la práctica y que conecta directamente con el caso sueco. Entre el modelo completamente local y el expatriado clásico cobrando 100% en el exterior, existe una zona intermedia que genera muchísimas dudas: el split payroll. El ejecutivo cobra parte de su salario en el país de origen y parte en Argentina. Desde lo migratorio, el esquema muchas veces puede funcionar, pero desde lo laboral, previsional y fiscal, la situación se ve de manera muy distinta. El punto delicado aparece cuando la empresa interpreta que, por pagar el salario afuera, no necesita registrar laboralmente el empleado en Argentina. Ahí puede darse una situación muy riesgosa. La compañía cumple formalmente con ciertos requisitos migratorios, mientras incumple simultáneamente normas laborales argentinas. Un ejecutivo expatriado de alto nivel puede terminar siendo considerado un empleado en negro desde la óptica laboral local, con todas las consecuencias que eso implica: ausencia de RT, falta de cobertura médica obligatoria, contingencias previsionales y exposición frente a inspecciones laborales. Exactamente lo que le pasó al sueco. Te paso un dato de contexto que explica por qué esto fue tan frecuente en Argentina. Durante los años de cepo cambiario, muchísimos expatriados rechazaban relocalizaciones si estaban obligados a cobrar íntegramente en pesos sin poder transferir libremente al exterior. El Intracompany Transfer terminó funcionando, en muchos casos, no solo como herramienta migratoria, sino como solución financiera para expatriados internacionales. Y justamente por eso, muchas compañías miraban únicamente la parte migratoria del problema, cuando en realidad la foto completa era mucho más amplia. ¿Cómo le pasó al sueco? ¿Cuánto dura la residencia 23E y qué pasa cuando vence? La residencia temporaria 23E se otorga por un plazo de 1 año, renovable hasta 3 años. El error más frecuente en esta etapa: la empresa asume que se renueva automáticamente. No se renueva sola. Hay que iniciarla dentro de los 2 meses previos al vencimiento. Y hay que tener en cuenta que Migraciones va a revisar la permanencia efectiva en Argentina y la trazabilidad fiscal del salario percibido, incluso el pagado en el exterior. Las renovaciones no son un trámite administrativo, funcionan como una segunda auditoría del modelo completo de expatriación. Y el doble rol de HR en todo esto es crítico. Está operando en 2 jurisdicciones al mismo tiempo. Del lado del país de origen, gestionando la situación laboral del empleado mientras está asignado afuera. Del lado de Argentina, gestionando el proceso migratorio y el acompañamiento al empleado y su familia. Cuando esos 2 mundos no se sincronizan, el empleado queda en el medio y eso afecta su experiencia y su desempeño. Y acá está lo que te prometí. ¿Qué separa a las empresas que hacen bien el Intracompany Transfer de las que lo improvisan? 3 cosas en orden antes de que empiece el proceso: los documentos corporativos de ambas entidades actualizados y disponibles. 2. Una plantilla de carta de asignación que cubre todos los elementos que la Dirección de Migración requiere. Y 3. Un proceso establecido para la coordinación entre las 2 jurisdicciones. Una empresa que lo improvisa enfrenta demoras, documentación que hay que rehacer y empleados que llegan a Argentina sin poder trabajar. La diferencia no es de recursos, es de planificación. Y la planificación de una política de Global Mobility se hace antes de que aparezca la urgencia del traslado, no durante. Algo que aprendí después de trabajar en Fragment y con empresas Fortune 500, las empresas que tienen estos 3 elementos preparados no lo tienen porque son más grandes o tienen más presupuesto. Lo tienen porque en algún momento alguien tomó la decisión de sistematizar, en lugar de improvisar cada traslado como si fuera el primero. Esa decisión se toma una vez, el beneficio es de largo plazo. El link para hablar directamente conmigo está en la descripción. Y en el próximo video, residencia en Argentina por ingresos del exterior. ¿Tu ingreso del exterior realmente califica? La respuesta te puede sorprender.